Nosotros también somos llamados a eso, ¿sí? Somos llamados a ser familias valientes, somos llamados a ser hijos valientes, somos llamados a ser padres, madres valientes, ¿sí? Porque nosotros tenemos el mismo llamado que Josué. Entonces, la clave para ser valientes no solo es un esfuerzo humano, sino es la palabra de Dios, ¿sí? Ponerle a Dios primero, a Dios delante de nosotros. Y como Josué tenía muchos retos, así tenemos cada uno de nosotros retos, ¿sí? En el día a día. Tenemos retos en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestros estudios. En donde nosotros estemos, tenemos retos. Pero ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que hacía Josué? Acabó de leer Nani. Josué así, dice que Josué hacía, meditaba en la palabra de día y de noche, ¿sí? Entonces, esa es la clave. Cuando nosotros estemos en circunstancias difíciles en nuestra vida, pues tenemos que meditar en la palabra. Justamente acordarnos de lo que el Señor nos ha hablado, ¿sí? Acordarnos y meditar. Meditar en la palabra para que podamos ser como Josué, para poder llegar a esa tierra prometida, a la meta o al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo, familia? Correcto. Entonces, miren, Josué desde una temprana edad selló su compromiso con Dios. Y hoy el Señor nos está llamando a eso. Hoy el Señor nos quiere hablar de esa palabra tan importante que es el compromiso con la palabra de Dios. ¿Qué hace el compromiso con la palabra de Dios? ¿Qué creen que hace el compromiso en nuestras vidas con la palabra de Dios? Hace que nuestras vidas avancen, ¿sí? Que no nos quedemos estancados. Hace que nuestras vidas avancen, hace que nuestras vidas crezcan, ¿sí? Eso es lo que hace el compromiso con Dios. Entonces, el que tiene compromiso con Dios dice que tiene avivamiento, es vivo. No sé si nosotros le vemos a la pastora esa energía, esa vida, esa vitalidad que tiene. Y así son muchos pastores, ¿no? Uno ve a los pastores y son bien activos, bien energéticos. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da avivamiento. La palabra de Dios nos da fe. Hace que la fe de nosotros crezca cada día más. Dice que el que obedece a la palabra de Dios siempre va a permanecer firme. No sé si ustedes recuerdan que la palabra de Dios dice que habían dos casas, una en arena y una en la piedra, sobre la roca que es Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos comprometidos con la palabra de Dios, pueden venir vientos, pueden venir mareas, puede venir lo que sea, y nuestra casa no se va a derrumbar, nuestra casa va a estar firme en la roca que es Jesús y su palabra. Entonces, miren la importancia que es ese compromiso. Sí, que el Señor ahora nos está diciendo, comprométete con la palabra de Dios, comprométete conmigo. Entonces, dígale a su hermano, ¿te vas a comprometer con la palabra de Dios? Dígale a la persona que está al lado. Pregúntele a ver si está despierta. En Deuteronomio 8:3, no sé quién me puede ayudar leyendo Deuteronomio 8:3, por favor, la Biblia más rápida del oeste, ¿dónde se encuentra? Deuteronomio, versículo 8, capítulo 3. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Amén. 13, Sí, ya. 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. Amén. Entonces, ¿qué nos dice en Deuteronomio 8:3 la palabra de Dios? Nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios es alimento para nuestras vidas. Si usted quiere ser una persona, quiere ser un hijo de Dios, quiere ser un cristiano fuerte, como esas personas que van a los gimnasios y entrenan así, fornidos, tiene que alimentarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios todos los días, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ser cristianos débiles,
tal vez cristianos desnutridos. Entonces, miren, es muy claro Deuteronomio 8:3, no solo de pan se alimenta el hombre, sino de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, miren, esa es la importancia de la palabra de Dios. Hay cuatro tipos de personas. Vamos a tomar este tema, cuatro tipos de personas en la vida cristiana o cuatro tipos de cristianos, y vamos a hablar de este tema para que cada uno de nosotros nos identifiquemos cuál de ellos somos, ¿sí? Para esto vamos a Lucas, al libro de Lucas, por favor. Si tienen las Biblias, vamos al libro de Lucas, que está en el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas 8, capítulo 12. Lucas 8, capítulo 12. Vamos en este libro de Lucas, vamos a identificar quién de ellos somos nosotros, ¿sí? ¿Ya estamos? Dice el Lucas capítulo 8, versículo 12. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Sí? Entonces, en Lucas 8, versículo 8, perdón, capítulo 12, nos está hablando de los de mente cerrada, de las personas que escuchan la palabra de Dios, que van a la iglesia, escuchan o escuchan en su casa, pero viene el enemigo y el enemigo hace de que te olvides lo que escuchaste. Entonces, miren lo que dice el Señor. Esa es la primera persona, ¿no? La de mente cerrada, la que se olvida, la que deja que el enemigo le mienta y se olvide lo que escucha. La segunda persona dice, son los que perdón, el capítulo 13. Dice, los que sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esos son los de mente superficial, ¿sí? La gente que escucha la palabra, la gente que va a la iglesia, escucha las prédicas, pero viene la prueba y en vez de aferrarse más a Dios, se aleja. Esos son los de mente superficial. Entonces, quiero que vayan identificando quiénes son ustedes o con cuáles de ellos se identifican, ¿sí? Los de mente cerrada, los que escuchan la palabra y viene el enemigo y les hace cambiar su forma de pensar, o los de mente superficial, que son los que escuchan la palabra, pero no cambian, ¿sí? Les cuesta cambiar. Luego viene el versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose sobre ahogados por los afanes y las riquezas de los placeres de la vida y no llevan fruto, ¿sí? El capítulo 14 nos dice que estos son los que no llevan fruto. Entonces, estos son los que tienen su mente afanada, su mente preocupada, que es más el afán, es más la preocupación que lo que la palabra de Dios dice. Ponen en primer lugar los afanes, el trabajo, el dinero, ponen en primer lugar todo eso y luego la palabra de Dios. Esos son los que no traen fruto. Y vienen los últimos, que son más la que cayó en buena tierra. Estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Esos son los de mente que da fruto, las personas que viven la palabra de Dios, los que dan fruto. ¿Y cómo uno se da cuenta de las personas que tienen mente que da fruto? Con la actitud, ¿sí? Recordemos la actitud de Jesús, cómo actuaba Jesús. Entonces uno se da cuenta cuando le ve a una persona su actitud y dice, esta persona vive la palabra de Dios, esta persona da fruto. Entonces, quiero familia que nos identifiquemos con estas cuatro personas que nos habla Lucas 8 del 12 al 14. Pueden ustedes igual en la casa meditar, pueden seguir leyendo la palabra de Dios. Entonces, ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué comprometerme con la palabra? Pregúntese usted mismo, ¿por qué comprometerme con la palabra? La respuesta está en Romanos 10:17. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Romanos 10:17. Ahí está la respuesta a la pregunta, ¿por qué comprometerme con la palabra?
Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Exacto. Entonces, miren, ¿por qué comprometerme con la palabra? Porque dice que si uno lee, que si uno escucha la palabra de Dios, su fe va a incrementar, va a haber avivamiento. Entonces, es muy clara la palabra de Dios. Entonces, yo me tengo que comprometer con la palabra de Dios, porque al leer y al escuchar la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios da vida, ¿sí? De lo que estaba muerto, dice la palabra de Dios, lo trajo a la vida, da vida. Entonces, miren, esa es la importancia de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios produce en nosotros cambios, ¿sí? Cambia nuestra vida. ¿Sí se han dado cuenta que cuando uno llega a los caminos de Dios, empieza a tener otro semblante, empieza a tener luz, empieza a ser otra persona, una persona diferente? Entonces, mire, eso es lo que produce la palabra de Dios y nos da fe que es lo más importante. La obediencia a la palabra de Dios nos trae victoria de igual manera, ¿sí? Porque Dios tiene en su palabra muchas promesas para nosotros. Y todas las promesas que el Señor nos da en su palabra nos lleva a la victoria, nos lleva a bendición. Entonces es muy importante que seamos obedientes a la palabra de Dios. Alguien que me ayude leyendo Efesios 6:17, por favor. Efesios 6:17. Lea, por favor, ¿no? Aquí tiene Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren el poder de la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren? Así como los soldados tienen sus fusiles, los policías sus pistolas, nosotros los cristianos tenemos nuestra espada, que es la palabra de Dios. Dice en la Biblia que la palabra de Dios es nuestra espada. Entonces, miren, los que queremos nosotros el poder de la palabra de Dios para cambiar nuestras vidas o para defendernos del enemigo, entonces tenemos que tomar la palabra de Dios, que es nuestra espada, ¿sí? ¿Saben cuándo el enemigo, el diablo, tiene poder? Tiene poder para el pueblo de Dios o para los hijos de Dios. El enemigo y el diablo tiene poder cuando el pueblo desconoce. Ahí el diablo tiene poder, solo ahí tiene poder cuando el pueblo desconoce de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento mi pueblo perecerá. Solo ahí tiene poder el diablo, porque sabe que desconocemos, porque saben que no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, entonces ahí nos ataca, ahí nos destruye, ahí nos acaba el enemigo. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que tener conocimiento. Cuando venga el enemigo, pues él no nos puede atacar, sino nosotros atacarle a él, porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Amén. La ignorancia de la palabra de Dios hace que el enemigo tenga poder para dañarnos, atacarnos, cuando no conocemos la palabra de Dios. Miren, es muy clara lo que nos dice el tema. Pero Dios dice que nos dio el poder de su palabra para salvación, ¿sí? Entonces, el poder de la palabra nos da a nosotros la salvación. Es lo que nos va a hacer salvo, es lo único que nos va a ayudar y a ser salvos en esta vida. Entonces, tenemos que apropiarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios produce avivamiento. La palabra de Dios nos produce fe y el Señor nos dice esta mañana que busquemos la palabra de Dios, ¿sí? Por favor, busquemos la palabra de Dios. Seamos como Josué, meditemos en la palabra de día y de noche, cuando vengan esos problemas a nuestras vidas. El problema no es con nuestra pareja, el problema no es con nuestro hijo, el problema no es con nuestro padre, el problema es con Satanás y con sus huestes de maldad. Sí, acordémonos de eso. Entonces, cuando vengan esos problemas, cuando vengan las circunstancias, no peleemos tratemos de no pelear con nuestra esposa, con nuestros hijos, sino meditemos en la palabra. Meditemos en la palabra y luego de eso el Señor nos va a dar la victoria, dice. Él nos va a dar la salvación. Amén, familia. ¿Qué hace la palabra de Dios en mi vida? Pregúntese, ¿qué hace la palabra de Dios en mi vida? En el Salmo 19 es el salmo más grande que hay, es el salmo más largo.
Y el Salmo 19, cuando ustedes puedan y estén en su casa, léanlo. El Salmo 19 nos habla de la limpieza del camino, o sea, habla que Dios limpia nuestro camino. El Salmo 19 habla del avivamiento en nuestras vidas, ¿sí? Yo digo, David tuvo que amarle al Señor, pero demasiado, demasiado, que hizo un salmo tan grande, tan largo como el Salmo 19. Y así tenemos que ser nosotros, amarle al Señor, comprometernos con el Señor y para que el Señor pueda limpiar nuestro camino, pueda limpiar nuestras vidas y pueda cambiarla. Debemos amar la palabra y predicar, ¿sí? Debemos amar la palabra. Si nosotros nos comprometemos con la palabra de Dios, primero tenemos que amar la palabra. Pero no solo quedarnos en amar la palabra, sino tenemos que también predicar la palabra. 119, sí. Entonces tenemos que amar la palabra, predicar la palabra, porque la palabra de Dios dice que nosotros estamos llamados a predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Quiere decir que nosotros tenemos que hablar en todo momento donde estemos. Si hay la oportunidad, si alguien te pide un consejo, si estás en algún problema, alguna circunstancia, pues habla palabra de Dios. Eso es lo único que nos va a sacar de esa circunstancia y nos va a llevar a la victoria como a Josué. Sí, recordemos, siempre recordémonos de Josué. Josué meditaba de día y de noche porque el encargo o el trabajo que tenía Josué era algo que no era algo pequeño, era algo grande, era llegar a la tierra prometida. ¿Ok, familia? También, miren, en Habacuc es un libro de la Biblia que tiene 3 capítulos, solo 3 capítulos. Y en esta palabra, en Habacuc, nos enseña lo que hace la palabra de Dios. Dice que Habacuc en el capítulo 1 solo se quejaba, pasaba quejándose con el Señor. Solo queja, 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 queja. En el capítulo 2 del mismo libro de Habacuc, Dios le responde en cambio a Habacuc, le responde, entonces empieza a escuchar palabra de Dios, empieza a escuchar palabra de Dios, empieza a escuchar palabra de Dios. Y en el capítulo 3 de Habacuc, porque son solo 3 libros, Habacuc le empieza a adorar a Dios. Habacuc le empieza a buscar a Dios. Entonces miren cómo transforma la palabra de Dios a la vida de un ser humano, de un hijo de Dios. Entonces yo me quedé impresionado cómo en ese libro hay 3 capítulos y este nace. En el primero se queja, en el segundo Dios le responde, escucha la palabra de Dios y en el tercero él cambia. Y en el tercero él empieza a buscar a Dios, cree en Dios, cree, incrementa su fe y ora, le ora a Dios. Qué tremenda que es la palabra. Por eso es la importancia de que nosotros escuchemos palabra de Dios. No sé si ustedes recuerdan en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estuvo acá en la tierra y tuvo sus discípulos. Los discípulos pasaban momentos de aflicción, pasaban momentos de tristeza, miedo y tantas cosas que pasaban. Pero ¿qué es lo que hacía Jesús? Cuando ellos estaban tristes, cuando ellos estaban afligidos, Jesús se acercaba y les hablaba palabra. Les hablaba palabra de Dios. ¿Y qué pasaba? Se consumía la tristeza, se consumía el dolor, se consumía el miedo. Entonces la palabra de Dios es lo más poderoso que tenemos en nuestras vidas para contrarrestar todo lo que nos pase, todo lo que nos suceda, todo lo que estemos en ese momento sintiendo. ¿Ok, familia? Entonces dice que el compromiso es darse por entero a una causa. El compromiso es dejar a un lado nuestra comodidad, nuestro interés, ¿sí? Porque a veces nosotros nos acomodamos a la palabra de Dios. O sea, lo hacemos a nuestra manera. Entonces, si la palabra de Dios te dice algo, entonces yo lo hago a mi manera, o a mi forma, o a mis fuerzas. Entonces dice que el compromiso no, es dejar a un lado nuestra comodidad. ¿Sí? Y dice que debemos entregarnos por entero, entregarnos por completo a la palabra de Dios. Amén. En nuestras vidas van a haber, nuestras vidas no van a ser diferentes, no van a ser diferentes si no hacemos un compromiso con Dios y con su palabra. No sé si ustedes recuerdan que cuando se va a acabar el año y va a empezar un nuevo año, todo el mundo dice, este año voy a hacer dieta, este año voy a hacer esto, este año voy a viajar, este año esto, 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 y hacen una lista de cosas, pero como no hay compromiso, solo queda en palabras. Sí, entonces miren.
Por eso es importante el compromiso con la palabra de Dios para que podamos cumplir nuestras metas, nuestros sueños, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Porque cuando no es la voluntad de Dios, no se va a dar, no se va a cumplir. Entonces, seamos comprometidos para que cuando empiece el año o cuando nos dispongamos a hacer algo, pues lo logremos. Ya sea bajar de peso, la dieta o algún proyecto, algún negocio, lo que sea. Sí, miren. Es importante, el compromiso es una, una palabra muy, muy importante para el Señor. Dice que también el que se compromete no solo debe desear comprometerse, sino debe pelear, porque es una pelea el compromiso. Es una pelea contra la carne, es una pelea contra el mundo, es una pelea contra uno mismo, es una pelea contra Satanás, es una pelea contra muchas, muchas cosas. Entonces, familia, dice que el, el diablo siempre viene a recordarnos lo que nosotros perdemos cuando nos comprometemos con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el diablo te dice cuando te comprometes con Dios y su palabra? Te dice, vas a perder a tus amigos, ¿sí? Ya no puedes, vas a ser aburrido, vas a ser una persona triste, ya nadie te va a querer, ya nadie te va a tomar en cuenta. Eso nos recuerda el enemigo cuando nos comprometemos con Dios y su palabra. Por eso la gente tiene miedo de conocer la palabra de Dios, tiene miedo de amar a Dios, tiene miedo de seguir su palabra. Porque el enemigo está ahí diciéndote, no, vas a perder a tus amigos, qué vergüenza, nadie te va a querer, vas a ser una persona aburrida. ¿Y por qué no nos recuerda lo bueno que hace comprometerse con la palabra de Dios? Sí, eso no nos recuerda porque Él sabe que hay pierde. Entonces nosotros recordemos, siempre recordemos lo bueno que es comprometernos con la palabra de Dios, lo que nos lleva a comprometerse con Dios y con su palabra, que es vivir en victoria, cambiar nuestras vidas, etcétera, 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 familia. Entonces, siguiendo con el tema, pues eh, Josué obedeció la palabra de Dios. Josué obedeció la palabra de Dios, obedeció lo que Dios le dijo. Y para nosotros poder obedecer la palabra de Dios, ¿qué necesitamos? ¿Qué requerimos? Dice que para obedecer la palabra de Dios se requiere esfuerzo y valentía, esfuerzo y valentía. Por eso el Señor Jesús le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces, eso necesitamos. Vimos la semana anterior sobre esforzado y valiente. Entonces, en esta semana el Señor nos está diciendo que para nosotros obedecer la palabra de Dios tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados, ¿sí? Porque como les digo, nuestra pelea no es contra nuestra familia, sino es contra la carne, es contra el mundo, es contra Satanás y sus enemigos. Entonces, para eso nosotros tenemos que esforzarnos, ¿sí? Porque el Señor lo que quiere es que podamos cumplir con lo que Él nos manda, ¿sí? Que podamos obedecer su palabra y cumplir. Otra cosa que requerimos para nosotros poder ser esforzados perdón, para poder obedecer la palabra de Dios es que seamos radicales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que seamos radicales? Que no se negocia la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios no es negociable. ¿Sí? La palabra de Dios dice, o eres blanco o eres negro, o eres caliente o eres tibio. Entonces, eso, no, la palabra de Dios no es negociable, familia. La palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios no es negociable. Ese es otro punto que sería bueno que tomen nota. Acuérdense, para yo obedecer la palabra de Dios, tengo primero que ser esforzado y valiente. Uno. Segundo, la palabra de Dios tiene que ser no negociable, tiene que ser radical. El tercer punto dice que para que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios, debemos hacerlo como un hábito diario, como cuando, no sé si les ha pasado, pero a veces está uno demasiado cansado, pero por hábito uno va al baño y se cepilla los dientes. A veces ni se da cuenta que se está cepillando, pero se cepilla. Es algo que lo hacemos como hábito, o sea, lo hacemos todos los días. Queramos o no queramos, nos cepillamos los dientes. Queramos o no queramos, comemos. Queramos o no queramos, descansamos. Entonces, hay muchos hábitos que nosotros tenemos que, a veces cansados, a veces ya sin ánimos, lo hacemos. Así mismo tiene que ser la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo un hábito, ¿sí?
que no sea algo ocasional, que porque ya me toca o porque solo hoy tuve problemas voy a orar. Y como hoy no tuve problemas, entonces no necesito orar. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser disciplinados, tenemos que tener disciplina, debemos tener constancia, porque exactamente tener compromiso como el Señor hoy nos habla en su palabra sobre el compromiso, familia. Otro punto importante para obedecer la palabra de Dios como Josué es que debemos traer prosperidad y éxito verdadero, ¿sí? El nosotros obedecer la palabra de Dios nos trae prosperidad y nos trae éxito, pero no solo en lo económico, sino en todas las áreas de nuestra vida, familia, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida, y siempre y cuando esté en los planes de Dios. Recuerden, si nosotros, si traemos, si nos viene prosperidad, o si nosotros queremos algo y no nos sale, o si nosotros emprendemos en algo y tal vez no se da, nosotros recordemos que tal vez no está en los planes de Dios. No nos resintamos con Dios, no nos enojemos, no nos frustremos, sino, digamos, tal vez no está en los planes de Dios. ¿Sí? Por eso es la importancia, familia, de que nosotros nos demos cuenta de que la prosperidad no solo es en lo material. Tal vez Dios nos está guardando de algo. Tal vez puede ser que ese negocio nos aleje de Dios, nos desvíe de Dios. Entonces, miren, tenemos que nosotros tener muy en cuenta todo eso, tener los ojos muy abiertos. Entonces, por favor, les recuerdo una vez más, ¿no? Esfuerzo y valentía, primer punto, ser radicales, no negociar con la verdad de Dios. Debe ser un hábito diario, como los hábitos que tenemos diariamente, y debemos traer prosperidad y éxito verdadero, porque la prosperidad y el éxito verdadero no es lo que tienes, sino es lo que eres. Lo que eres como persona, ese es el éxito y la prosperidad verdadera, familia. ¿Estamos despiertos? ¿Seguimos o paramos? Que les veo que ya se están durmiendo por ahí. Seguimos y de largo. Dice que el pueblo de Dios se comprometió a obedecer. El pueblo de Dios se comprometió a obedecer. ¿Quién me ayuda leyendo Josué 1 del 16 al 18, por favor? Josué 1 del 16 al 18. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, sí te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén, familia. ¿Sí ven? Entonces, en Josué 1 del 16 al 18 nos está hablando la obediencia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios obedeció a Josué como obedeció a Moisés. ¿Sí? Entonces, el compromiso que nosotros vamos a tener o el compromiso que nosotros tenemos tiene que ser contagioso, tiene que contagiar a la gente. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestra tutoría o bajo nuestro cargo, tal vez si es en el trabajo o es en los estudios, todas las personas que estén a cargo de nosotros deben ver nuestro compromiso con Dios y su palabra. ¿Para qué? Para que ellos también sigan, para que ellos también se contagien de ese compromiso, para que ellos digan, oye, él es así, es una persona súper activa, súper viva, súper bien, sabia y todo eso, entonces quieren contagiarse, quieren ser como nosotros. Entonces es importante que el compromiso sea contagioso, familia, donde vayamos, contagiemos. Contagiemos la palabra de Dios, contagiemos esa alegría, ese avivamiento, porque los cristianos no somos aburridos, familia. La gente cree que el cristiano es aburrido, pero no, los cristianos somos alegres, somos contagiosos, somos personas vivas, porque como les decía, de la muerte
nos trajo vida. Entonces ya no caminamos así, como si no tenemos que caminar como que estamos vivos, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice que la palabra de Dios debe ser vivida y enseñada, ¿sí? Como la pastora cuando predica sabe decir que a veces venimos, nos sentamos y nos alimentamos de la palabra, nos llenamos, nos engordamos de la palabra de Dios. Y solo eso, y no compartimos la palabra de Dios. Solo salimos de aquí gordos de la palabra de Dios y hasta ahí llega, ¿sí? Y no compartimos. Y la palabra de Dios nos está diciendo que debemos vivirla y enseñarla, ¿sí? Entonces debemos transmitir de generación en generación, no solo como una tradición, ¿sí? No solo como hacerlo como algo monótono o algo como costumbre, sino dice que tenemos que nosotros vivir la palabra de Dios, ¿sí? Entonces no solo vengamos, no solo escuchemos, sino también compartamos la palabra de Dios, como nos dijo la palabra, como nos dice la Biblia, a tiempo y a destiempo, en todo momento, en donde estemos, en donde quiera, compartamos la palabra de Dios. También dice que tenemos que enseñar a nuestras familias como un estilo de vida, ¿sí? Debemos nosotros enseñar a nuestras familias la palabra de Dios como un estilo de vida. Hablar de la palabra de Dios en la casa, hablar de la palabra de Dios si sales de tu casa, si estás, no sé, en tu trabajo, en el camino, al acostarte, levantarte, como Josué lo hacía, meditaba de día, de noche, en todo momento debemos nosotros enseñar la palabra de Dios. Debemos integrar la fe en las conversaciones cotidianas y decisiones diarias, ¿sí? Por eso también es importante los testimonios que damos todos los domingos, porque eso nos ayuda a incrementar nuestra fe, porque hace que nuestra fe sea más íntegra, más fuerte, más radical. Entonces, por eso es importante que donde nosotros estemos, conversemos, hagamos de una conversa cotidiana, hablemos de Dios, no necesariamente 100% Biblia, pero hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Y yo les doy un testimonio. A veces cuando tengo tiempos libres, yo salgo a veces a hacer así en drive, para la gasolina, para cualquier cosa. Y oiga, y es tenaz porque en los pasajeros se sube todo tipo de pasajero. Qué bestia que uno dice, y uno quejándose por pendejadas, ¿sabes? Tuve con unos problemas tenaces, pero el Señor me ha dado esa oportunidad de poderles hablar de Dios. Y siempre empiezo, oiga, ¿y usted cree en Dios? Me dice, sí, sí creo en Dios. Entonces le empiezo a conversar y empiezo a hablarle de Dios. Le digo, le cuento que yo voy a una iglesia y que mi vida ha cambiado, tengo un estilo de vida diferente, le digo. No somos religión, sino tenemos una relación con Dios, una relación como con su hijo tiene, con su esposa. Así, esa misma relación tenemos con Dios. Y eso me ha ayudado, le digo, a que mi entendimiento, o sea, crezca, a que mi mente abra su entendimiento y me ha hecho más sabio, le digo. Así que le invito, trate de leer la Biblia, si quiere busque una iglesia, congréguese, es bueno, le digo, porque la palabra de Dios nos da sabiduría, le digo, y nos da una paz. Entonces le doy gracias a Dios porque miren, cuando yo tengo la oportunidad, le hablo de Dios, porque a veces se sube una gente así como que da hasta miedo. Yo digo, ¿le hablo o no le hablo? Le digo, porque digo, capaz que reacciona mal. Una vez se subió un rockero, pero pesado el rockero. Entonces yo empiezo a decirle, oiga, ¿y a usted le gusta el rock? Sí, le digo, tengo un hermano que también es rockero, y yo era rapero, le digo, ¿verdad? Y chuta, y ahí nos peleábamos, pero nos respetábamos, le digo. Entonces empiezo a hablarles, ¿no? Y le digo, ¿y usted cree en Dios? Y siempre, entonces miren, es importante que en donde nosotros, el Señor nos ponga, hablemos de Dios, ¿sí? Y el Señor mismo nos pone, el Señor mismo nos dice, háblale de Dios, o si no le hablamos es porque tal vez el Señor nos pone, ¿ok, familia? Entonces vamos a la aplicación práctica para familias valientes. Si no tienes familia, para hijos valientes, para padres valientes, para madres valientes, para estudiantes valientes, para todos, ¿sí? Vamos a la aplicación para todos, para que seamos valientes en esta vida. Y el primer punto sería bueno de que tomemos apunte para que podamos practicar y ponerlo en nuestra casa en práctica, ¿sí? Dice que debemos tener un tiempo de devocional familiar, al menos
10 minutos, ¿sí? Esto es prácticamente una tarea que el Señor nos está mandando, porque ¿estamos comprometidos o no, familia? Porque el Señor hoy nos llamó a comprometernos con Él y con su palabra, ¿sí? Nosotros no nos estamos comprometiendo con la persona que predica, no nos comprometemos con la pastora, no nos comprometemos con el pastor, nosotros nos comprometemos con Dios y con su palabra. Entonces tomemos en cuenta eso, nuestro compromiso es con Dios y su palabra, ¿sí? No necesitamos buscar al hombre para comprometernos, sino tenemos la palabra de Dios y comprometernos con Él. Entonces por eso el Señor nos manda que tengamos un tiempo de devocional familiar como mínimo 10 minutos. Recuerden, tiempo de devocional como mínimo 10 minutos. El segundo dice que memoricemos un versículo por lo menos semanalmente, un versículo, ¿sí? Para que cuando vengan esas circunstancias a nuestras vidas o esos problemas, nos acordemos de ese versículo y lo digamos, lo hablemos, lo confesemos, que salga de nuestra boca el versículo. Entonces, memorizar un versículo semanalmente en familia, ¿sí? Entonces, a veces cuando uno está, eh, a veces leyendo la palabra solo, a veces sí, a uno como que le viene ese cansado, tu cuerpo te dice, ya estás cansado, ya no leas, cosas así. Pero cuando estamos en familia, cuando estamos con otras personas, es mejor. Por eso aquí el Señor nos manda que hagamos en familia, a que nos sentemos si somos familia de dos, familia de tres. Bueno, si es de uno, le tocará con el Señor nada más. Pero si somos familia de dos, de tres, sentémonos los tres. A ver, hubo un tiempo en que nosotros estábamos leyendo la Biblia en un año y mi esposa dijo, oye, aprendámonos los versículos por lo menos clave. Y me acuerdo que éramos ahí, ella decía, a ver, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares dedicados pastos me dará. Entonces decía, repitamos, y nos aprendimos, ¿verdad? Pero era porque estábamos los dos, porque tal vez solo no hubiese tenido esa iniciativa. Entonces, es la importancia de que en familia nos aprendamos un versículo diario. El tercer punto dice que oremos juntos antes de dormir, ¿sí? Que oremos juntos antes de dormir. Siempre hay alguien o alguien que toma la iniciativa en la familia, ¿sí? Alguien que toma la iniciativa. Entonces, si es el papá, si es la mamá o si es el hijo que toma la iniciativa, acordémonos, digamos, antes de dormir hagamos una oración. No necesitamos hacer una oración de media hora, de una hora. Hagamos una oración que salga de nuestro corazón, una oración verdadera, ¿sí? Porque el Señor en su palabra nos dice que debemos amarle al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Entonces hagamos una oración que salga así de nuestro corazón. Dice también que debemos integrar principios bíblicos en las decisiones del hogar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque a veces nosotros vivimos en nuestra propia verdad. O sea, queremos que se hagan las cosas como yo creo, yo considero. Pero cuando nosotros tomamos una decisión basada en la palabra de Dios, es diferente. Tenemos que decir, mira, si tenemos una situación, una decisión, un problema, el Señor dice aquí esto, esto, esto. Entonces hagámoslo así. De esa manera vamos a evitar discusiones porque tal vez vamos a querer que se haga lo que yo digo o lo que mi esposa diga o lo que mi hijo diga. Pero para evitar todo eso dice que tomemos decisiones basadas en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso es importante que aprendamos la palabra de Dios, para poder saber cómo solucionar o qué decisión tomar. Otro punto también importante dice que conversemos sobre lo aprendido en la palabra durante la comida. No el celular, familia. Ahora vamos, cuando almorzamos, estamos viendo las redes sociales, comiendo. Y nuestra mente o sea, no capta que estamos comiendo. Entonces, miren, dice que hablemos de lo aprendido en la palabra de Dios. Entonces, cuando tengamos tiempos de compartir con nuestra familia, hablemos. ¿Qué te ha hablado la palabra? ¿Qué ha pasado en esta semana? ¿En qué te ha ayudado? ¿O qué te quedó de la prédica del domingo? O cosas así. Porque sí es importante que hablemos en tiempos de comida, en vez de estar en el celular que cuando uno se da cuenta, 2 horas y fue madre perdido en el teléfono, 1 hora. Y para compartir la palabra de Dios no necesitamos ni siquiera 2 horas, 1 hora, sino solo en el tiempo de la comida, dice. Pero seamos intencionales porque yo sé que a veces es difícil y nos olvidamos todo lo que el Señor nos dice cada domingo. Pero como digo, siempre en la familia va a haber una persona que dé la iniciativa, así que esa persona que sea la que dé la iniciativa, por favor, ahí códele a su esposo o a su hijo.
Y el sexto punto dice buscar oportunidades para servir como familia en la iglesia y en la comunidad. ¿Sí? Entonces, no solo nos quedemos nosotros con la palabra, con el compromiso, sino ayudemos. Ayudemos a que otras personas también se comprometan. Ayudemos a que otras personas también conozcan la palabra de Dios para que cambien sus vidas. Ayudemos a que otras personas también amen a Dios, ¿sí? Eso es lo que nos manda el tema de hoy. Eso es lo que el Señor hoy nos ha querido hablar sobre esta palabra tan importante que es el compromiso, que en muchas de las iglesias pues se ha perdido, familia. Sí, comprometámonos. Así sea una cosa más pequeña, pero que sea con Dios y para Dios. Para Él es importante. Si tenemos tal vez que, no sé, servir el té, hagamos un compromiso de que voy a servir el té. Si esta semana me toca a mí la limpieza de la iglesia, pues comprometámonos y voy a hacer la limpieza de la iglesia. Recuerden que el compromiso no es con el humano, el compromiso es con Dios. ¿Sí? Si esta semana nos toca hacer algo, pues comprometámonos, aunque no queramos, aunque nuestro cuerpo nos diga, ya no avanzo, ya no quiero, estoy cansado. ¿Ok, familia? Entonces, démosle gracias al Señor por este día, démosle gracias al Señor por este tema, que la verdad estos tres temas que me ha tocado a mí compartirles de parte de Dios, pues han sido temas que en realidad uno no ha tenido en cuenta. O sea, yo ahora que doy estos temas digo, qué bestia, ¿por qué no pensé antes en esto? Entonces, miren familia, tratemos de que lo que aprendemos acá y escuchamos, pues compartamos tiempo, diez tiempo y meditemos en la palabra de día y noche. Amén familia, amén. Vamos a orar familia, espero que Dios lo que les habló hoy pues sea de bendición para sus vidas. Pongámonos de pie familia, vamos a disponer nuestro corazón, ¿sí? Dispongamos nuestro corazón en esta mañana para hablar con Dios, para decirle lo que está en nuestro corazón, para comprometernos